Buenos días, que el Señor sea con ustedes. Felipe, ¿está bien ahí? Ok, perfecto. ¿Les gustan las historias? Todos somos niños de alguna manera, ¿no? Nos deberían gustar las historias. Hace un par de días estábamos, recordábamos que cuando mis hijos eran pequeños, yo les contaba historias. Claro que algunas de esas historias las inventaba yo. Y las inventaba, las comenzaba y las iba desarrollando, pero no siempre sabía bien cómo terminar las historias. Así que las extendía. Hay una historia que les contaba a mis hijos que creo que fue una de las historias más largas, pero como la iba inventando en el momento, la iba improvisando, el final fue tan malo que yo creo que durante un tiempo mis hijos me odiaron por esa historia. Y con ese proceso del crecimiento de mis hijos, entendí que las mejores historias eran las que tenían no solamente un final perfecto, sino donde cada detalle, así como los grandes aspectos, estaban relacionados unos con otros de principio a fin. No había nada al azar, historias perfectas. Un autor dice que la Biblia es la historia de Dios, porque esta historia nos cuenta cómo Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, un plan perfecto para rescatar para sí mismo a sus criaturas que desde la eternidad se alejan de él, y lo hace solamente por medio de su único Hijo Jesús, el Cristo. El centro de la historia de Dios y de su plan es justamente Cristo. Y toda la narrativa de la historia del universo tiene como eje central, como el verbo que da vida y como aquel que le da sentido a esa narrativa, a Cristo, el Señor. Si le sacamos a Cristo no tiene ningún sentido esa historia. La historia nos presenta, esta historia de Dios nos presenta muchos milagros, pero sin duda los milagros centrales son, uno, el milagro de la cruz, donde en esta historia todo el pecado humano, a través de la historia, la suma de tus pecados, de los míos, se condensa y se pone encima del único que nunca pecó. Es un milagro. El segundo milagro es el milagro de la resurrección, porque Dios resucita a su Hijo para llevar a muchos a reconciliarse con Él y darnos la seguridad de la vida eterna. Es un milagro que nosotros recibamos amor y gracia en lugar de pecado y condenación. El tercer milagro es el milagro de la encarnación, donde Dios mismo se despoja de su gloria celestial, de su grandeza, deja su reinado cósmico y se encarna en un bebé en el vientre de una virgen y nace como cualquier mortal, aunque es el rey del universo. Ahora, imagínense por favor, el creador, el rey del universo, contenido en un embrión humano. Dios se encarna, Dios se hace hombre y en la Navidad celebramos esta realidad. Solo entendiendo esto es que podemos exclamar, gloria al rey que nació. Pero claro, la pregunta, evidentemente, como decía Gustavo, nos cuesta mucho entender la mente de Dios. Nos cuesta entender que esto sea posible. ¿Cómo es posible esto? Más allá de todos los demás milagros, ¿cómo son posibles en la historia de Dios estos tres milagros que son esenciales? ¿Cómo son posibles? La muerte en la cruz, llevando los pecados de todo el mundo, la resurrección después de la muerte y la encarnación de Dios haciéndose un pequeño embrión. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque para Dios nada es imposible. Esas son las palabras de Jesús. ¿Las creemos? Yo quiero que sigamos con el contexto.
de las lecturas que hemos leído, sobre todo la lectura de Mateo capítulo 1. Como saben, por cierto, la Biblia fue escrita por muchos autores. Son 66 libros y se dividen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos y cada uno de esos 66 libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y sus autores fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la Biblia es de principio a fin la palabra de Dios que llega al hombre. Es la historia perfecta que nos transmite el Espíritu Santo acerca de Dios, nos transmite la historia de un plan perfecto y nos transmite la centralidad de que el protagonista de ese plan no eres tú, sino que es Cristo el Señor. Así es que cuando vamos al Evangelio de Mateo, debemos reconocer que su autor, Mateo, escribe su Evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Y su propósito, el propósito de este autor inspirado por el Espíritu Santo, es retratar en Cristo al Mesías prometido en las Escrituras judías. El Antiguo Testamento, o sea, lo que hace Mateo acá es retratar el cumplimiento en el Nuevo Testamento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo cita pasajes del Antiguo Testamento y al presentar a Cristo como el Mesías prometido a los judíos, también lo presenta como allí aparece, como el cumplimiento de una promesa o como una promesa cumplida que sería de bendición para todas las naciones. Y ciertamente que eso es una buena noticia, tanto para judíos como para gentiles, para aquellos que buscaban a Dios como aquellos que no le buscaban, para quienes eran el pueblo de Dios como para quienes algún día llegarían a ser el pueblo de Dios. Lo que establece seguridad, por lo tanto, para todos los hijos de Dios como ciudadanos de su reino. En el capítulo 1 de Mateo, Mateo comienza relatándonos acerca de la genealogía de Jesús. Si ustedes abren la Biblia y si la tienen por allí, van a encontrar la genealogía de Jesús. Y luego de haber relatado esta genealogía, Mateo nos habla del nacimiento. Y el nacimiento de Jesús fue así. Entonces, en su evangelio, Mateo nos presenta a Jesús como el cumplimiento completo de todas las promesas del Antiguo Testamento y aún, incluso hasta los detalles más imperceptibles muchas veces, comunican estas verdades. Su nombre, por ejemplo, comunica estos aspectos. Jesús el Cristo, el Mesías Salvador, como Emmanuel, del Dios con nosotros. Cada uno de esos aspectos en esta historia no están puestos ahí al azar, están cuidadosamente escogidos para dar cobertura completa a una historia perfecta, una historia que no tiene nada al azar y es una historia cumplida. Por ejemplo, el término que usa Mateo acá es Cristo. El nombre Cristo en griego es el equivalente al hebreo Masaya, que lo hemos castellanizado como Mesías y que significa simplemente el ungido de Dios, el ungido por el Espíritu Santo. En la Biblia se ungía, y por eso estoy dando el contexto, se ungía untando o derramando aceite sobre una persona. El aceite en ese contexto bíblico del Antiguo Testamento era un símbolo del Espíritu de Dios y de la bendición y de la aprobación divina. Entonces se ungía a un rey, se transmitía el Espíritu de Dios a ese rey para que gobernara con temor de Dios y Dios le aprobaba. Ese término tenía un significado profundamente simbólico en el contexto bíblico. Significaba que había sido elegido por Dios, que había sido consagrado para un oficio, que recibía la autoridad delegada por Dios y que estaba capacitado espiritualmente para cumplir con la misión que Dios le daba. En este ungimiento se incluían tres aspectos esenciales en la cosmovisión judía, porque en general se hacía este ungimiento por mandato a tres tipos de personas. Se ungía a reyes,
por ejemplo, Saúl, en Primera de Samuel, o a David. Sus descendientes también fueron producto de ese ungimiento. ¿Para qué? Para que gobernaran al pueblo en nombre de Dios. Para eso se ungía un rey. También había un segundo tipo de personas que eran ungidas en el contexto de la Biblia, los sacerdotes. Por ejemplo, Aarón y sus hijos, Éxodo 28, Levítico 8, y ellos, ¿qué es lo que hacían? Representaban al pueblo ante Dios y hacían de mediadores. Y también había un tercer tipo de personas que eran ungidas, los profetas. Por ejemplo, Elías unge a Eliseo en Primera de Reyes. ¿Para qué? Para que hablara con la autoridad delegada por Dios. Entonces, el ungido era ese alguien apartado y consagrado por Dios para una función específica. El ungido, el Mesías. Cada vez que nosotros veamos en la Biblia este término, el Mesías era el ungido prometido por Dios para cumplir, para ser esencial en el cumplimiento del plan de Dios en la historia que la Biblia nos cuenta. Ahora, con la caída de la monarquía, y ustedes saben que el pueblo de Israel fue tomado prisionero, ¿no es cierto? Fue llevado a otro lugar, estuvieron bajo dominación extranjera, y eso hizo que llevaran al pueblo judío al exilio, los sacaron de la tierra que les había prometido Dios, y el término Mesaya comienza entonces a adquirir un sentido futuro y de esperanza hacia adelante. Pero allí se comienza a fundir en el término Mesías los tres aspectos en uno solo, más bien la idea de un ungido que tendría las tres características de ser a la vez rey, sacerdote y profeta. Los judíos entonces comenzaron a esperar que el ungido venidero, que sería a la vez rey, profeta y sacerdote, restaurara a Israel de la cautividad, hiciera justicia, trajera paz y restableciera la fidelidad para el cumplimiento del pacto de Dios con Israel. Entonces, así comienza a nacer en el contexto de la Biblia del Antiguo Testamento, nacer la expectativa, lo que nosotros llamamos la expectativa mesiánica. Y el Mesías, esperado entonces para ellos, se transformó de ser una figura divina a ser una figura más bien humana. Por eso cuando llega Jesús, los judíos estaban esperando una figura más humana, un ser humano, no divino, un descendiente de David, un rey que iba a ser justo por cierto, obediente a la Torá, sometido al pacto, un líder político y espiritual al pacto. ¿Recuerda lo que nos predicó la semana pasada, Nico? A este primer pacto, un líder político, un líder espiritual, restaurador de Israel, quien traería paz al mundo, el shalom de Dios. Entonces, en la cosmovisión judía, el Mesías es el ungido de Dios o por Dios, pero era una persona humana escogida y capacitada para cumplir una misión divina, especialmente como rey, una misión real, y cuya figura evoluciona desde un rey presente hasta una esperanza futura de restauración, de justicia, de paz para Israel y para todo el mundo, y esto ya estaba un poco más difuso. Pero vemos que desde el principio Mateo afirma que Jesús es el ungido de Dios, o sea, el enviado en quien se cumple la promesa de su plan redentor para el mundo. Por eso es que Juan capítulo 3 versículo 16 nos habla de aquel enviado por Dios por amor, que es su propio Hijo, para salvación de cada uno de ellos. Pero el Nuevo Testamento profundiza en un elemento que no podemos dejar de lado, que es el elemento de la divinidad de este Mesías. Para el Nuevo Testamento, sobre todo, contempla que el Mesías sería divino, no una figura humana solamente. Entonces, la idea del Mesías o ungido solo podría ser llenada por un ser humano divino, por el Hijo de Dios mismo, quien tendría características tanto humanas como divinas de manera completa. Sería profeta, rey y sacerdote, pero sobre todo sería un ser divino y humano a la vez. Eso es lo que enfatiza el Nuevo Testamento.
En eso se profundiza ese pacto del Nuevo Testamento. Y su cumplimiento debía estar totalmente de acuerdo con las Escrituras. Por eso cuando Felipe se encuentra con el eunuco, lo que hace es abrir las Escrituras. Por eso cuando Jesús se encuentra con estos dos hombres que iban a Emaús, lo que hace es abrir las Escrituras, porque esta figura tenía que estar absolutamente expresada en las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras. Según cada uno de los evangelistas, solo podría ser esa figura la persona de Jesús. Y por lo tanto su confirmación fue tanto en su nacimiento virginal, de acuerdo a las Escrituras, nos dice, como su resurrección luego de su muerte, también fue de acuerdo a las Escrituras, y su permanencia en nosotros y con nosotros, cumpliendo las Escrituras, al definirlo, como lo define Mateo, como el Emanuel, el Dios con nosotros. Y eso es cumplimiento de las Escrituras. Ahora, vamos a ese cumplimiento. Tanto el cumplimiento del nacimiento de Jesús por medio de una virgen, como el cumplimiento del significado de dicha señal, ambos elementos los relata Mateo en su Evangelio en los versículos 18 al 25 del capítulo 1 que leímos. ¿Por qué Mateo cita a Isaías? Primero, recordemos nuevamente que Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir su Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿por qué es el Espíritu Santo el que cita a Isaías? ¿Recuerdan lo que dijimos? Mateo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Mateo cita el Antiguo Testamento y Mateo cita el libro de Isaías, en realidad es el Espíritu Santo quien está citando Isaías. ¿Por qué? Porque toda palabra es inspirada por Dios. Así es el Espíritu Santo quien presenta a través de Mateo el plan y el cumplimiento del plan y de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple y nos permite ver el cumplimiento para los judíos de una de las promesas más claves, que sería un día la llegada del Mesías. Y para nosotros los cristianos, la promesa clave de nuestra fe no es solo creer entonces en la Biblia, sino que fe es creerle a Dios cuando habla. Y las Escrituras son su palabra. Entonces, cuando creemos en las Escrituras, lo que estamos haciendo es creerle a Dios quien nos está hablando. Entonces, cuando la promesa de Dios en su palabra, que nacería el Rey del universo, y vemos que se ha cumplido la persona de Cristo, podemos decir cada vez que leemos esta historia de la Navidad, nuevamente, gloria al Rey que ya nació. Y Dios habló en Isaías y Dios cumplió en Mateo. Podemos confiar entonces que cuando Dios dice en las Escrituras 700 años antes del nacimiento de Cristo, porque esa cita de Isaías fue escrita 700 años antes, cuando podemos afirmar que cuando Dios dice en las Escrituras por medio del profeta Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo, que su hijo nacerá de una virgen, quien efectivamente nació en Belén de una virgen, le podemos creer. Y si nos dice que Él será el Dios con nosotros, entonces podemos creer que cumplirá y estará con nosotros también hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos, como dice Mateo al final de su evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo, porque si cumplió la promesa hecha 700 años antes, ¿por qué no podría cumplir las otras promesas? Porque además para Dios nada es imposible. Porque esa es una profecía. Esa es parte de la historia completa. Es una promesa completa, pero sobre todo es una promesa cumplida. Y algo caracteriza a Dios es que es el Dios cumplidor de promesas. Cuando muchas veces desesperamos por situaciones en nuestras vidas, por situaciones de sufrimiento que tenemos con personas que amamos o nosotros mismos, y tendemos a olvidar que Dios nos prometió
que un día estaremos con Él y ya no habrá muerte, llanto, sufrimiento, dolor ni lágrima, podemos estar seguros que Él lo va a cumplir a su tiempo, porque Dios es un Dios cumplidor de promesas. Vamos al texto. Mateo nos relata que hace 2000 años un hombre llamado José estaba comprometido para casarse con una jovencita campesina llamada María, que como él vivía en la pequeña aldea de Nazaret. Y nos relata efectivamente que María, una jovencita desposada con José, no se había unido aún a su marido y se encontró embarazada. Y ella era una virgen, no había tenido relaciones con ningún hombre. Y Mateo nos relata este acontecimiento haciendo eco de las palabras de Isaías. Por cierto que ni Isaías ni Mateo, si ustedes se dan cuenta en el texto, ninguno de ellos pone énfasis en la Virgen, sino en el hecho de que ella fue un instrumento para el cumplimiento de la profecía de Dios. El énfasis no está puesto en ella. La podemos respetar, la podemos admirar por su disposición, pero el énfasis de Mateo y el énfasis de Isaías no es la Virgen. El único énfasis ahí es que ella es un instrumento, porque esta es una profecía, y si profecía entonces parte del plan de Dios, es parte de la historia que Dios nos cuenta. Evidentemente, si Isaías lo profetizó 700 años antes de su cumplimiento y Mateo relató los detalles de dicho cumplimiento, es evidente que siempre esto fue parte del plan eterno de Dios. Es parte de la historia perfecta contada por Dios en cada uno de sus detalles, en cada una de sus palabras por medio de las Escrituras. Y podemos entonces decir, gloria a Dios por eso. No se le escapó ningún detalle a Dios. Ahora bien, recuerden, antes de consumar el matrimonio, la joven María quedó embarazada. Y esto para nosotros puede resultar chocante, pero esto sería el cumplimiento de las Escrituras sobre el hecho de que una joven virgen concebiría, o sea, quedaría embarazada sin intervención humana. Y José, su prometido, no sabía esto, pero José era un hombre bueno. Y como veremos, un hombre además sensible a la voz de Dios y obediente a esa voz. Y acá vemos que en el plan perfecto de Dios, Dios había escogido un hogar piadoso para insertar a su hijo. No podría ser de otra manera, porque Dios estaba cuidando cada detalle de esta historia. Mateo nos dice que José, siendo un hombre bueno, quiso dejarla en secreto para que nadie le hiciera daño, porque en esa situación la gente de la aldea la habría matado por considerarla adúltera. Y seguramente el censo del emperador para llevarla a otra ciudad le daría un respiro en esta situación. Pero una noche, antes que saliera, no sabemos si José quizás estaría pensando en dejarla ya en Belén. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que nos dice Mateo es que una noche se apareció a José un ángel enviado por Dios con un mensaje muy claro para él. José, no tengas miedo, porque María está embarazada no por obra de un hombre, sino de Dios mismo. Posiblemente él tenía ciertos miedos de que ella al fin de cuentas lo hubiese engañado. Miedo de, quizás no sé, de que apareciera un niño muy diferente a él. Miedo de que su familia lo supiera. Miedo de que si la dejaba la podrían lapidar. ¿Cuántos miedos se podrían haber acumulado? Por eso el ángel le dice, José, no tengas miedo. Dios preparó esto. ¿Tú crees que tu vida no está bajo el control de Dios? ¿Que hay propósitos en tu vida? No tengas miedo. María no está embarazada por obra de un hombre, sino de Dios mismo. Ella tendrá el bebé y tú debes ponerle por nombre Jesús, nombre que significa Salvador. El nombre Jesús
porque ese niño sería quien salvará a todos los hombres de su pecado. Además, así se podría cumplir lo que ya nuevamente hemos dicho, hace 700 años había sido profetizado por Isaías, que nacería un niño de una virgen por medio del cual Dios llegaría como hombre a los hombres. Dios había profetizado eso siglos antes, porque ya tenía un propósito claro, que era salvar a todas las personas de su pecado, de su natural alejamiento de Dios. No sería, sin duda, el ser humano quien tomaría la iniciativa, intentando acercarse a Dios, sino que Dios era quien estaba acercándose a la humanidad. Dios estaba llegando al hombre y lo haría por medio de un hombre perfecto, hombre en toda su humanidad y Dios en toda su perfección, en Cristo el Señor. Eso es lo que nos dice la historia de Dios acerca de la Navidad. Solo por medio de Cristo, el ungido de Dios, su único Hijo, la raza humana podría salvarse de su natural perversión y ser aceptada por Dios, quien los creó tan perfectos que les dio la capacidad de elegir incluso alejarse de Dios y dejar de ser perfectos. Es lo que el hombre hizo y es lo que Dios resolvió corregir enviando con un propósito claro a su Hijo Jesús, a Dios mismo encarnado en un pequeño bebé que crecería sin pecado y que llegaría a entregar su vida a la muerte para que nosotros tengamos vida. Si volvemos al relato nos vamos a dar cuenta y veámoslo con atención, porque cada detalle importa. Noten, por ejemplo, que el emperador envía a hacer un censo y que por ello José lleva a María a Belén, donde nacería Jesús. ¿Por qué? Porque así se cumplirían las escrituras profetizadas. Tanto el rol de María como de José, así como sus respuestas en acciones concretas y, por cierto, temerarias en su contexto, ante el mensaje de Dios, son el cumplimiento de cada uno de los detalles que Dios ya había escrito en esa historia. Y también hablamos de la relevancia de la genealogía de Jesús presentada por Mateo, la esperanza de elección e identidad que Dios nos recuerda y ofrece a nosotros. Él pone nombre en esa lista. ¿Tú crees que tu nombre no está escrito en la lista de Dios? Sí lo está. Por cierto que esta es la historia del protagonista de la historia, que es Jesús mismo. Pero nosotros estamos siendo salpicados por esa perfección, salpicados por esos detalles. Algunas veces nosotros mismos somos los detalles de Dios, pero que no se le escapan a Dios. Pero no somos el centro. El centro sigue siendo Jesús. E incluso hablamos tanto del nombre de Jesús, así como del título, el Cristo. Por favor, no olvidemos que aquí está la esencia de la Navidad, que es su acción. Jesús, como dije, significa Salvador. Como único ser de parte de Dios, el Cristo, el ungido, prometido por Dios, y el cumplimiento del plan eterno de Dios. Sí, Dios vino al mundo en una época que nosotros celebramos como la Navidad o Natividad, que eso es lo que significa nacimiento. Pero vino para morir. No fue solo para nacer, fue nacer con un propósito. Y da temor muchas veces cuando uno mira alrededor la enorme cantidad de personas que siguen naciendo en el mundo y la mayoría de ellos no les interesa buscar su propósito. Porque solo encarnándose como un ser humano podría morir por los seres humanos y así salvarnos de nuestros pecados es el propósito de Jesús. Y lo que hace Dios es adoptarnos como sus hijos. Pone a su Hijo para adoptarnos a nosotros como sus hijos. Y por lo tanto con ello también nos hace entender cuán importantemente involucrado Dios está en los detalles que nos permiten llegar a entender esto. Y eso es lo que dice claramente Mateo en ese primer capítulo, en el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, Jesús, no María, no los santos, no los ángeles, no mis obras, no mi sinceridad, no nada, solo Él
salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón, no otra por la cual deberíamos celebrar la Navidad, porque tenemos la certeza de que nuestros pecados son perdonados en la persona de Cristo. Esa es una realidad. Nos permite llegar a ser hijos porque Dios envió a su Hijo. Si hay un regalo que debemos reconocer y aceptar durante la Navidad, es a la misma persona que trae al regalo, que es la persona de Cristo, que se acerca al ser humano para darle la esperanza de la vida eterna. Es como cuando llega a nuestra casa, ¿no es cierto?, el que trae el paquete de, ¿cómo se llama?, de Mercado Libre. Nosotros estamos esperando el paquete, pero en Cristo debemos esperar a quien trae el paquete, porque Él mismo es el regalo. Es el mayor regalo más que lo que nos trae como complemento. Es que podría haber un regalo mayor o más valioso. Es que de verdad quisieras otro regalo diferente. Y al recibir este regalo de parte de Dios, ¿qué significaría esto en tu vida? Si lo entiendes y lo valoras de verdad. Porque no es una cosa, es una persona. No es religiosidad. Navidad se centra en el hecho de que el regalo de Dios al mundo es una persona y que esta persona es Cristo mismo. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. Y me gustaría que nos concentráramos en la cita de Mateo que hace el profeta Isaías en el versículo 23, porque eso cambia nuestra vida. ¿Quién es Jesús en realidad? ¿En qué calidad viene al mundo? ¿Qué efectos tiene en la vida de los creyentes, o debería tener, y de su iglesia, si le aceptamos como Salvador, junto con salvarnos de nuestros pecados y asegurarnos la vida eterna? Claro, ponemos nuestra confianza en Él, somos aceptados por Él, Él nos salva, nos asegura la vida eterna, pero ¿eso es todo? Porque el nombre dado a Jesús en la profecía de Isaías es recogida por Mateo como Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa eso para ti y para mí? ¿Nos conformamos con que Él sea nuestro Salvador y punto? ¿O hay algo más? Porque nos habla de aquel Cristo que es el ungido, en que se cumplen todas las promesas de Dios. Nos habla como del Salvador, el Jesús, que nos salva, pero nos da un tercer título allí, que es Emanuel. Aquí debo partir diciendo nuevamente que Jesús es Dios. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. ¿Saben? Cuando Hebreos usa la palabra, la imagen misma de lo que Dios es, en términos, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la computación, pero esto no es una especie de CD que se copia y que cada vez que copia pierde algo. No, es una clonación perfecta. Jesús no es una copia de Dios. Es la imagen misma, es Dios mismo, encarnado. Por favor, no es que Jesús nacido en Belén de esa manera, que nos puede parecer tan romántica, porque se idealiza, luego creció y actúa de una manera tan santa y obediente que Dios después lo vio como un hijo especial y por eso entonces lo pone como el Salvador. No, nunca dejó de serlo. Jesús, antes de venir al mundo en una fría noche de invierno, antes de eso ya era Dios. Juan 1:3 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No es que llegó a ser una persona tan buena que entonces Dios lo escogió para ser su representante. Él salió de su gloria, se despojó de su propia gloria para encarnarse. Pablo nos dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es Cristo. Se encarna, de su grandeza baja nuestra pequeñez. Se hace un bebé.
Así resulta entonces que Cristo sí fue activo en la creación del universo. Nosotros nos quedamos con la imagen del bebé, porque no nos damos cuenta que Él se despojó de su grandeza para llegar a ser bebé. Y sin embargo, Dios el Hijo se encarna, o sea, se hizo hombre despojándose de su forma de Dios. Pablo en Filipenses 2:7 dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que es claro es que antes de ser hombre, ya era Dios. Y se despoja de su divinidad para hacerse humano en todo. Es el verbo, la palabra activa y poderosa de Dios que se hace carne. Esa es la encarnación. El santo y puro que se identifica con el ser humano impuro y pecador. Es Dios llegando al hombre para habitar entre los hombres como hombre, como ser humano. Entonces, en primer lugar, la Navidad nos recuerda que el Salvador se encarnó, se hizo carne humana siendo un ser divino. Por cierto, no pierde su divinidad al hacerse hombre. Es Dios y hombre y Dios a la vez. El Concilio de Calcedonia, en el principio de la iglesia primitiva, que es aceptado por el cristianismo protestante, dice, confesamos con una sola voz que el único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. La confesión de Westminster, la reformada, dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia, igual con el Padre, cuando llegó a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas las propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, tomó la sustancia del Padre y la sustancia de una mujer humana. De tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divinidad y la humanidad, fueron unidas inseparablemente en una persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Ahora, por todo esto, podemos asegurar que Cristo asumió nuestra naturaleza. No fue un humano asumiendo la naturaleza divina. Fue una mirada de Dios hacia abajo llegando al hombre. No fue un invento humano ascendente intentando llegar a Dios. Dios desciende en la Navidad, se humilla a ser humano para luego de la cruz ascender. Ahí está la historia completa. No podemos contar la historia de la Navidad sola, porque no estaríamos contando la historia completa. En términos cósmicos, ¿qué significa que se haya encarnado? La palabra de Dios nos dice que la palabra activa de Dios, Jesús el Cristo, tomó forma humana identificándose así con el ser humano. Para ello debió ser en todo igual al ser humano. Y ello requería que fuera tan vulnerable como un ser humano. ¿Saben cuándo es más vulnerable el ser humano? Cuando es guagüita. Cuando en todo depende de otro ser humano vulnerable. Porque si no le dan pecho, muere. Eso fue lo que hizo Jesús al encapsularse en el vientre de una jovencita vulnerable en un tiempo y en un medio donde todo podría ser un riesgo. Y quiero explicar un fenómeno cósmico en el que pocas veces pensamos. Por cierto, no tuvo los cuidados de un hospital. Era un lugar sucio donde comían los animales. Según la ciencia, en la cual personalmente no creo completamente, el origen del universo se debe a lo que llaman la gran explosión cósmica de un núcleo ínfimo en que estaba contenido todo el universo. Era como una pelotita, según dicen, así como una pelota de golf, que estaba concentrado todo el universo y de pronto se produce una explosión y se comienza a expandir. A eso le llaman el Big Bang. Y así nace el universo, según la ciencia. Por cierto, no explican dónde estaba contenido ese núcleo pequeño, pero dicen que era del tamaño de una pelotita de golf, todo el universo. ¿Dónde estaba? Nadie lo explica.
con esa explosión se extendió lo que hoy conocemos como el universo, aún no explorado, que está constituido por miles y millones de galaxias. Bueno, todo el universo creado, según la Biblia, se debe al Creador. Y según la Biblia, es el Creador que extendió la tierra, los cielos, estrellas, planetas, astros, los miles de millones de astros. Bueno, la encarnación es haber puesto a ese alguien mayor y más inmenso que todo el universo, que es su creador. O sea, por favor, este es el sentido sencillo y simple. Cualquier cosa que nosotros tengamos, por ejemplo esto, o por ejemplo esto, tiene que tener un creador más complejo. ¿Ok? Cualquier cosa, el creador de este vaso es más complejo que el vaso. El creador del universo es más complejo que el universo. Más grande, tiene la capacidad para imaginarlo y para crearlo. Esa grandeza de un Dios que es mayor que el universo, que es su creador, se contiene en una célula divina que fecunda un óvulo dentro de María. Ese milagro sobrenatural en realidad es una implosión cósmica. No es la explosión, es al contrario el universo completo y su creador complejo que se concentra en un óvulo mucho más pequeño que una pelotita de golf. De lo más grande del universo a lo más pequeño y vulnerable que puede llegar a ser un ser humano. Esa es la forma en que Dios se encarnó, se hace hombre. Así llegó Dios al hombre. Así, Emmanuel, Dios con nosotros, llegó a nosotros. Si esto no nos maravilla, no sé qué puede hacerlo. Dios en un pesebre, como un bebé. Y eso no es posible de entender. De hecho, es imposible, salvo para Dios, porque para Dios nada es imposible. ¿Lo crees? ¿Lo quieres creer? ¿Te cuesta creerlo? Haz la oración que en algún momento una persona le dijo a Jesús: ayúdame en mi incredulidad, que me cuesta. El universo contenido en una célula por amor a ti, por amor a mí. ¿Lo habías pensado? No fue solo un niño que nace en Navidad, fue Dios llegando al hombre para estar con el hombre, cerca, junto, cuando tienes temores, cuando tienes dolores, accesible, personal, no como una fuerza impersonal o lejana, como reflexiona Jensi, aquel que sostiene el universo, siendo cargado en los brazos de un adolescente. Aquel que es la palabra de Dios, debió aprender a decir: papá. Aquel que alimenta a millones, debió ser alimentado. ¡Qué escena gloriosa! Pero esa escena del pesebre debe ser iluminada siempre con la luz de la cruz, porque solo la cruz permite que Dios esté con nosotros hoy. Volvamos a esa escena del pesebre. Este Dios que se hizo bebé en las condiciones más vulnerables, porque fueron las más miserables, creció y se hizo hombre como nosotros. Ese bebé tuvo hambre, tuvo sed, bebió leche del seno de su madre, se cansó, durmió, despertó, dependió en todo de otros. Creció como tú y yo. Se identificó con nosotros, pero no tuvo pecado. Se acercó y se mantuvo a nuestro lado para hacernos entender que Él no se iba a ir. No fue un diosito en minúscula. Un Dios humano habría mirado de lejos nuestra miseria. Pero Cristo no, porque Cristo es Dios con nosotros. Compartió nuestra miseria. Vivió como varón de dolores, desde pequeño como inmigrante. Su familia no tenía suficientes recursos ni para hacer una ofrenda mayor a su propio Padre, que es Dios en el templo.
tuvieron que dar una paloma, pero vino con un propósito inicial: salvarnos de nuestros pecados. Para eso se hizo hombre, para estar con nosotros. ¿Has pensado qué habría pasado con nosotros si Jesús no hubiese venido en aquella primera Navidad? Estaríamos perdidos, sin esperanza, y lo que es peor, sin Dios. Dios no estaría con nosotros si Cristo no hubiese nacido. No estaría con nosotros si Cristo no hubiese ido a la cruz. Luis escribe y dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios concertó cada pequeño detalle, así como cada gran detalle? Su plan era perfecto porque esta historia era perfecta. Su plan era perfecto porque enviaría a su Hijo a la tierra. Y nada podía quedar al azar, porque su plan estaba concebido desde antes de la fundación del mundo. Simplemente Dios tenía un propósito para que todo eso pasara. Dios es un Dios de propósito. Creó el universo con un propósito. Ahora, si bien Dios creó el universo y a cada ave con un propósito, ¿crees tú que tú eres el resultado del azar? ¿Que tu vida es azarosa? No. Dios también nos creó con un propósito y todo lo que hace tiene sentido. Nada es al azar. Decía incluso Einstein, un gran científico, que Dios no juega los dados. Estoy casi terminando. Estos días vamos a estar celebrando Navidad. Para muchos un evento. Para nosotros el recordatorio de lo que no nos debe parecer un accidente en la historia. Nada más lejano que eso. La Biblia nos retrata la Navidad en un sentido más puro. Nos retrata la Navidad conforme al propósito de Dios. Porque desde el principio Dios tenía un propósito para el mundo con el nacimiento, con la vida, con las enseñanzas, con el ejemplo de obediencia perfecta, pero sobre todo con la muerte y resurrección de Cristo. No podemos ver la Navidad sin ver la cruz. No podemos ver el descenso de Dios al mundo sin entender su ascenso a Dios. Dios no se equivoca y tiene propósitos eternos, no solo para todo el mundo. También en su grandeza, Dios tiene un propósito particular para ti y para mí. Que esta Navidad, al recordar el nacimiento de Cristo, no olvides que nació para morir por ti, porque tiene un propósito real para tu vida. Dios mismo envió a su Hijo con un propósito y ha escrito toda la historia con un propósito. ¿Has logrado descubrir el propósito de Dios para tu vida? ¿Has visto la historia completa? ¿Has logrado entender que si Dios envió a su único Hijo, a Cristo, a nacer en Navidad, fue con el propósito de que en esta Navidad otro hijo llegara a nacer como hijo de Dios? El otro hijo que espera a Dios en Navidad eres tú. Así es. Espero que esta Navidad sea un descubrimiento o un reencuentro en tu vida del propósito de Dios. Juan 1:12 nos recuerda que todos los que creyeron en su nombre y le recibieron pasan a ser llamados hijos de Dios. Dios espera a otros hijos. Por eso envió a su Hijo. Nos da la pista, nos da la clave de cómo llegar a ser ese otro hijo que Dios espera en Navidad. Y esto es simple. Cree en Él. Acéptalo en tu corazón. Pero para ello necesitas reconocer, y aquellos que tú conoces y que no le conocen a Cristo, necesitan reconocer que necesitan un Salvador. No podemos gozar de la Navidad sin caer en verdadera cuenta del peso de nuestro pecado y la inmerecida gracia que tenemos con Jesús. Entonces, esta Navidad, tomemos tiempo para examinarnos a nosotros mismos, para preparar nuestros corazones con arrepentimiento genuino al no entender su propósito, con una revisión de nuestro corazón
a través de la guía del Santo Espíritu de Dios, con un corazón contrito y humillado, rendido en adoración y gratitud, en reconocer que envió a su Hijo para que tú seas también su Hijo. Y si lo has recibido ya hace un tiempo, con mucha gratitud, sienta tu expectativa en Dios. La expectativa de Navidad no es alrededor de los regalos, es alrededor de Dios, de Jesús, de la primera venida y de su segunda venida que anhelamos que sea pronto. Entonces, Navidad, hermanos, no se trata de la familia, no se trata de la armonía o temas que se han hecho populares en los medios. Se trata de profundizar en la historia de Dios, en lo que significa el misterio de la encarnación y el precioso regalo de la gracia a nosotros como pecadores inmerecedores de este enorme regalo. Pasemos tiempo en la palabra, meditando en la Navidad, no solamente sobre la historia de la Navidad, sino sobre la historia de Dios. Y reflexionemos sobre lo que eso hace en nuestras vidas. Entonces, solamente decirte feliz Navidad, pero con un sentido transformador en tu corazón. Porque de verdad cuando lo entendemos, de verdad nuestra vida cambia, incluso en medio del dolor. Vamos a orar un momento, por favor. Padre Celestial, gracias. Infinitas gracias porque podemos entender que Cristo, tu Hijo, vino un día para darnos la oportunidad de que nosotros seamos tus hijos también. Gracias, Señor Jesús, por haberte despojado de tu gloria y haber caído, descendido a nuestra podredumbre. Gracias por la esperanza cierta, por la cruz que nos redime y por tu resurrección que nos asegura que estaremos en la vida eterna en tu presencia. Que podamos entender la historia completa, Señor. Que esta Navidad podamos prepararnos para agradecer profundamente por el regalo que hemos recibido, que es Cristo el Señor, Dios con nosotros. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén. Feliz Navidad.